Mi esposa era la mosquita más dulce del rancho, hasta que, una madrugada del verano del 92, vi lo que hacía con nuestra hija de 3 años en pleno corral, bajo la luna llena. Esta historia me la contó un señor en una cafetería de la Ciudad de México hace 4 años. Don Ramiro, así se llamaba. Y antes de llegar a su historia, déjame contarte tres más, porque lo que le pasó a él no fue el primer caso en los pueblos de Tlaxcala, ni va a ser el último. Cierra los ojos. Familia, esta noche te llevo a 4 ranchos donde las mujeres no eran lo que parecían, donde la dulzura era una máscara, donde detrás de cada sonrisa había algo que dormía durante el día y despertaba a las 3 de la madrugada. Bienvenidos de nuevo a Sombras Nocturnas. Soy tu amigo de la noche, y esta noche, mientras los grillos cantan afuera y el viento mueve el maíz en los corrales, vamos a hablar de algo que en los pueblos viejos todavía nadie quiere mencionar. En voz alta, las mosquitas muertas, las mujeres dulces, las que tu abuela te decía cuidado con esa. Mío, demasiado tranquila para ser de verdad. Si esta es tu primera noche con nosotros, te damos la bienvenida a la familia. Si ya nos acompañas hace tiempo, gracias por seguir aquí. Gracias por esperar el viernes. Acomódense, apaguen las luces si quieren, o dejen una sola encendida si prefieren. Esta historia empieza en un rancho de Veracruz, en el verano de 1991. La primera historia me la contó un compadre que trabajaba conmigo en una constructora. Yo lo conocí en un trabajo de unos 5 meses, y cuando salíamos a tomar café en los descansos, él fumaba un cigarro tras otro y miraba al piso. Un día le pregunté por qué nunca hablaba de su familia. Me dijo, es que en mi familia pasaron cosas raras cuando yo era chavo, y me contó esto. Era el verano del 91. Él tenía 16 años y vivía con su tío y su tía en un rancho a las afueras de Tlapacoyan, en la sierra de Veracruz. Había llegado un año antes a estudiar la prepa en el pueblo, porque sus papás vivían en Poza Rica y no había secundaria buena por ahí. Una mañana, mi compadre me contó, su tía recibió una llamada del hospital del pueblo vecino, una prima Leana, una niña de 17 años llamada Mariela. Había perdido a toda su familia en un accidente. Un camión de redilas se volcó en una curva mojada de la sierra. El papá, la mamá, 2 hermanitos. Solo Mariela sobrevivió, porque ese día se había quedado en la casa con una gripa fuerte. La encontraron al día siguiente del accidente, sentada en la sala, sin llorar, sin moverse, como si supiera desde antes de que se lo dijeran. La tía de mi compadre era la única familia que le quedaba a Mariela, y cuando la tía dijo la prima Mariela se va a venir a vivir con nosotros, nadie discutió. Era lo que se hacía. La familia se cuida. Mariela llegó un domingo, con una maleta chica y un escapulario de la Virgen del Carmen colgando del cuello. Tenía la piel muy clara, casi traslúcida, y unos ojos grises que no parecían enfocar bien, pero sonreía. Sonreía todo el tiempo. Saludaba a todos por su nombre. Ayudaba a lavar los trastes sin que se lo pidieran. Jugaba con el perro. Regaba las macetas del corredor. La tía decía, mírala, pobrecita, después de todo lo que perdió. Y mira qué dulce. Y era dulce. De verdad lo era. Hasta la segunda semana, la primera noche que mi compadre notó algo raro. Lo achacó al sonambulismo. Tenía sentido. La niña había vivido un trauma horrible. Era lógico que el cuerpo respondiera de manera extraña, pero esa noche, cerca de las 3 de la madrugada, lo despertó esa sensación, esa que tienes cuando hay alguien parado al lado de tu cama, mirándote dormir. Abrió los ojos despacio. No había nadie en su cuarto, pero la puerta estaba abierta. Él siempre dormía con la puerta cerrada. Me dio, desde niño,
Se levantó, salió al pasillo. La puerta del cuarto de Mariela también estaba abierta. La cama vacía. Caminó al patio, descalzo, sintiendo el frío de los mosaicos, y ahí estaba ella. Mariela estaba parada en medio del corral, en camisón blanco, mirando hacia arriba, hacia la ceiba grande que llevaba 30 años en ese terreno, la ceiba que el tío nunca quiso cortar, porque su papá le había dicho, cuando era niño, a esos árboles no se les toca. Hijo, ellos estaban antes que nosotros. Mariela le hablaba al árbol, en susurros, en un idioma que no era español, no era náhuatl tampoco, porque mi compadre había escuchado a los viejos de la sierra hablar náhuatl, y no se parecía. Eran sonidos suaves, casi como un canto, pero también como cuando alguien le ruega algo a alguien que no quiere escuchar. Mi compadre se quedó en la puerta del patio, sin moverse. No supo cuánto tiempo, 10 minutos, 15. Mariela seguía hablándole al árbol. La luna iluminaba la mitad de su cara, la otra mitad estaba en sombra. Y entonces, algo en el árbol respondió. Una rama crujió, pero no era el viento, porque esa noche no había viento. Las hojas se sacudieron una vez, fuerte, y se quedaron quietas. Mariela se inclinó, como cuando uno se despide de alguien, y se regresó a su cuarto, pasando a 1 metro de mi compadre, Sanferlú. Cuando pasó cerca, él pudo oler algo. No era él, era... ¿Cómo te lo explico? Olía a tierra mojada, pero más profundo. Olía a algo que llevaba mucho tiempo enterrado. En la mañana, Mariela bajó a desayunar como si nada, sonriendo. Mi compadre le preguntó en broma si había dormido bien, y ella le contestó, como un angelito, «Primo, ¿por qué preguntas?» Y sus ojos grises lo miraron, y, por un segundo, me juró, jurando por su madre. Sus pupilas no estaban redondas, eran ovaladas, como las de los gatos, pero parpadeó, y ya estaban normales. No le dijo nada a la tía. Las siguientes 2 semanas, lo mismo, cada 3 o 4 noches. Mariela se levantaba a las 3 de la madrugada, iba al paseo, le hablaba a la ceiba. Mi compadre dejó de salir a verla, se quedaba en su cuarto, escuchando, y la cosa empeoró porque los animales del rancho empezaron a inquietarse. El perro del tío, un pastor que se llamaba Capitán, se metía debajo de la cama y no salía hasta la mañana siguiente. Las gallinas dejaron de poner huevos. Una becerra recién nacida amaneció muerta sin razón. El veterinario del pueblo dijo que no tenía nada, ni heridas, ni infección. Solo se había muerto, hasta que una noche la ceiba se cayó. Mi compadre estaba durmiendo cuando escuchó el crujido, un sonido grande, lento, como si la tierra estuviera gimiendo. Salió corriendo al patio. La ceiba de 30 años, un árbol que un hombre solo no podía abrazar, un árbol que había aguantado huracanes, estaba en el suelo, partida desde la raíz, y no había viento, no había temblor, no había nada que lo hubiera tirado. Mariela estaba en la puerta del patio, en camisón, viéndola. No lloraba, no estaba sorprendida, sonreía. Esa misma mañana, antes de que amaneciera, Mariela se fue, dejó la maleta, dejó la ropa, dejó el escapulario doblado encima de la cama y un papel que decía, en letra de niña, «Gracias por todo, tía, ya cumplí lo que tenía que hacer aquí». Nunca la volvieron a ver. La tía lloró 3 días. El tío plantó otra ceiba en el mismo lugar, pero se secó en 6 meses. Plantaron otra, también se secó.
Después de 3 intentos, el tío dijo: algo se quedó en esa tierra, vamos a dejarlo así. Y nunca volvieron a plantar nada en ese pedazo del corral. Años después, mi compadre le contó esta historia a un viejo de la sierra y le preguntó qué pensaba él. El viejo se persignó. Le dio mío. Los que hablan con las ceibas no son personas como tú y yo. Son los que vienen a pagar deudas viejas y cuando pagan, se van. Mi compadre no sabe qué deuda pagó Mariela, pero la ceiba se cayó por algo y los animales no se asustan sin razón. La segunda historia pasó 4 años después de la de Mariela, en Oaxaca. Esta me la contó un señor que ahora vive en Querétaro, pero que de joven vivió un tiempo en un rancho cerca de San Miguel del Puerto, en la sierra sur de Oaxaca, trabajando en una finca de café. Él tenía 22 años en 1995 y tenía una novia que se llamaba Carmela. Carmela era hija de una familia cafetalera de un rancho vecino. Tenía 18 años. Era morena, de pelo muy negro y muy largo, hasta la cintura. Cuando se reía, se le hacía un hoyuelo en una sola mejilla, no en las dos. Y a este señor vamos a llamarle Beto, porque él me pidió que no usara su nombre verdadero. Beto se enamoró de ella la primera vez que la vio cargando un canasto de café en el pueblo. Empezaron a verse. Al principio iban a misa juntos. Después salían a caminar por los alrededores del rancho. Carmela era callada, pero atenta. Sabía escuchar. Beto me dijo que se sentía como si ella supiera lo que él iba a decir antes de que lo dijera, pero tenía una costumbre que al principio le pareció tierna y después le empezó a quitar el sueño. Cada vez que había luna llena, Carmela desaparecía. La primera vez que pasó, Beto pensó que era casualidad. Habían quedado de cenar en casa de los papás de ella un viernes. Cuando Beto llegó, la mamá le abrió la puerta y le dijo: «Ay, mío, Carmela se fue al monte. Va a regresar tarde. Es que le gusta caminar cuando hay luna llena». Beto pensó: bueno, qué romántico, y se fue. La segunda vez, un mes después, lo mismo. La tercera vez, Beto empezó a sospechar que Carmela tenía otro novio, que se iba a verse con alguien al monte de noche. Una noche de luna llena, Beto decidió seguirla. Llegó al rancho de los papás de Carmela como a las 9 de la noche. Se escondió detrás de un cobertizo. Esperó. Como a las 11, vio salir a Carmela. Iba a un huipil blanco, sin huaraches, descalza. Llevaba el pelo suelto. No traía nada en las manos. Caminó hacia el monte, por una vereda que Beto conocía. Beto la siguió, manteniendo distancia. La luna llena iluminaba todo, así que no necesitaba linterna. Carmela caminó por la vereda como 10 minutos, cuando llegó a un claro donde había un amate enorme, un árbol viejo, retorcido, con las ramas más bajas a unos 4 metros del suelo. Se detuvo, miró alrededor. Beto se agachó detrás de un arbusto, y entonces Carmela hizo algo que Beto no me supo describir bien. Me dijo: yo lo que vi, lo vi, pero contarlo no es igual. Carmela puso las manos en el tronco del amate y empezó a subir, pero no como una persona sube un árbol, como un mono que conoce ese árbol desde siempre. Sus pies se aferraban a la corteza, sus dedos se metían en las hendiduras como si fueran imanes. Subió los 4 metros hasta la primera rama gruesa en cuestión de segundos y siguió subiendo. Llegó a una rama alta, como a 12 metros del suelo. Se sentó, se quedó quieta. Su pelo negro le caía a los lados y se enredaba con las ramas, como si fuera parte del árbol. Beto estaba paralizado abajo, escondido, no respiraba. Carmela
sentada en la cama, giró la cabeza muy despacio hacia el cementerio del pueblo, que quedaba a unos 500 metros de ahí, y se quedó viendo hacia allá. No movió la cabeza ni un milímetro durante mucho tiempo. Beto calculó después que fue como 1 hora. Y entonces, sin razón, Carmela giró la cabeza hacia donde estaba él. Lo miró directo. Beto me dijo que él estaba escondido detrás de un arbusto, en sombra, a unos 20 metros de la base del árbol. Era de noche. No había manera de que Carmela lo viera, pero lo vio. Lo miró directamente. Y aquí viene la parte que Beto me contó con la voz quebrada. Los ojos de Carmela, vistos desde abajo, en la noche, reflejaban la luz de la luna, pero no como reflejan los ojos humanos. Un brillito pequeño en la pupila. No, los ojos de Carmela brillaban completos, como los ojos de un gato montés cuando le pega la luz de un faro. Beto salió corriendo. No miró atrás. Llegó a su rancho como a la 1 de la madrugada. Se metió en su cuarto. Se persignó y se quedó despierto hasta que salió el sol. Al día siguiente, Carmela apareció en su casa con una cesta de tamales, sonriendo, como si nada. Le dijo: «Ay, mi amor, te extrañé anoche. ¿Por qué no fuiste a cenar?» Beto inventó una excusa de que se había sentido mal. Carmela le tocó la frente con la mano. Su mano estaba fría, fría de verdad, como si hubiera estado afuera toda la noche. Le dijo: «Cuídate, mi amor, no me gustaría perderte». Esa frase, Beto me dio. Le quitó el sueño durante meses. Beto cortó con Carmela esa misma semana. Le inventó que se iba a trabajar al norte. Empacó sus cosas y se fue a la Ciudad de México. No regresó a Oaxaca por 20 años. Mucho tiempo después, cuando él ya tenía hijos y vivía en Querétaro, un primo suyo que se quedó en San Miguel del Puerto le contó algo. Le dijo que la familia de Carmela era conocida en los pueblos de la sierra, que los viejos los llamaban la familia de Nahuales, que la abuela de Carmela se había muerto a los 102 años, y que cuando la velaron, las polillas no dejaban en paz el ataúd. Polillas en febrero, en la Sierra Fría, donde no debería haber polillas. Le dijo el primo: «Y oye, Carmela nunca se casó. La gente del pueblo dice que cada luna llena todavía la ven subir al amate viejo, pero ya nadie se acerca a ese amate después de las 9 de la noche». Beto me dio, terminando la historia. Yo creo que esa noche, cuando me vio desde la rama, ella decidió no hacerme nada. No sé por qué, y agradezco todas las noches haber sido tan tonto de salir corriendo. La tercera historia es la más oscura de las primeras 3. Familia, si tienes a alguien cerca, asegúrate de tenerlo cerca. Si estás manejando, baja la velocidad. Esta historia me la contó un compadre yucateco con el que trabajé en una mudanza hace ya algunos años. Él hablaba poco, pero ese día tomamos unas cervezas después del trabajo y le solté la pregunta: «Compadre, ¿tú has visto cosas raras allá en Yucatán?» Él se quedó callado un rato. Luego dijo: «Yo no, pero mi hermana sí, y ya no la tengo». Y me contó esto. Su hermana se llamaba Lupita. Era la mayor de los hermanos. Tenía 7 años más que mi compadre. En el año 2003, Lupita tenía 35 años y vivía en un rancho en las afueras de Taxio, en el sur de Yucatán. Trabajaba en una cantina pequeña que estaba a las orillas del pueblo, sirviendo cervezas y comida. Lupita era guapa. Mi compadre me la describió como una mujer alta, morena, con los ojos casi negros y una sonrisa que me dio, te dejaba sin defensas. Pero también dijo mi hermana, desde chica, era rara, nómada, rara, como que no quería estar con la gente,
como que prefería estar sola. A los 35 años, Lupita todavía no se había casado, lo cual en un rancho de Yucatán era extraño. Las mujeres se casaban a los 20, máximo a los 25, pero Lupita decía, yo no encuentro a uno que valga la pena. Hasta que llegó el ingeniero. Era un señor de Mérida, como de 40 años, divorciado, que había venido a hacer un trabajo de medición de tierras en la zona. Se hospedó en una posada del pueblo. Iba todas las noches a la cantina donde trabajaba Lupita y se enamoró de ella. Se casaron 3 meses después. Una boda chica en la iglesia del pueblo. El ingeniero se fue a vivir al rancho de Lupita. La gente decía, por fin se le hizo a la Lupita. La mamá de mi compadre lloraba de felicidad. 6 meses después del matrimonio, encontraron al ingeniero muerto. Mi compadre me contó esto despacio, mirándome a los ojos para asegurarse de que yo le creía. El ingeniero apareció en un cerro a unos 10 kilómetros del rancho. Estaba sentado contra una piedra, como si se hubiera detenido a descansar, sin heridas, sin sangre, sin ropa rota, sin nada, pero su cuerpo estaba seco, no deshidratado, dijo mi compadre. Seco, como si toda el agua que un cuerpo tiene adentro le hubiera sido extraída. La piel pegada a los huesos, los labios como papel, los ojos hundidos. El médico forense del pueblo dijo que era un caso atípico de deshidratación severa, pero los viejos del rancho dijeron otra cosa. Los viejos dijeron, en voz baja, eso fue Laxtabay. Lupita no lloró en el velorio. Mi compadre, me dijo, yo me acuerdo perfecto. Mi hermana estaba ahí, vestida de negro, con un rebozo en la cabeza, y no soltó una lágrima. La gente decía que era el shock, pero yo conocía a mi hermana. No era shock. 3 meses después del entierro, Lupita empezó a salir con otro hombre, un campesino del rancho de al lado, un buen muchacho, trabajador. Se casaron 6 meses después de eso, y exactamente 6 meses después de la segunda boda, el campesino apareció muerto, en el mismo cerro, en la misma posición, seco. Mi compadre me dijo que su mamá no aguantó la segunda vez. Empezó a llorar y a llorar, y agarró a Lupita por los hombros y le dijo, hija, ¿qué eres? ¿Qué eres? Y Lupita la miró. Dice, mi compadre, sin emoción, como si su mamá fuera un mueble, y le contestó, yo soy lo que tú me hiciste. Mamá, pregúntale a la abuela, ella sabe. La abuela tenía 92 años y vivía en una choza al final del rancho. Cuando la mamá fue a preguntarle, la abuela se persignó 3 veces, lloró sin sonido y dijo, ay, Dios. Regresó. Pensé que se había muerto con tu tía Cande hace 40 años, pero regresó. Mi compadre nunca pudo sacarle a su mamá qué fue lo que le dijo la abuela después. Solo sabe que esa misma noche, su mamá fue a hablar con el cura del pueblo, y al día siguiente, un grupo de hombres del rancho, los más viejos, los más rezadores, se reunieron en la cantina de Lupita. Esperaron a que ella entrara a abrir el local. Le pidieron que se fuera del pueblo. Le dieron dinero. Le dijeron, Lupita, vete a Mérida, vete a Cancún, vete a donde quieras, pero no te quedes aquí. Lupita los miró y se rió. Mi compadre me dijo, esa risa de mi hermana, esa enoje, no era la risa de mi hermana, era otra cosa, y los hombres del pueblo lo supieron también. Esa enoje, el pueblo le prendió fuego a la cantina. Mi compadre estaba ahí, tenía 28 años, estaba parado a 30 metros, viendo cómo el techo de palma se quemaba. Adentro de la cantina, había gente que jura que escuchó la voz de Lupita, gritando,
pero nadie la vio salir. A la mañana siguiente, cuando entraron al local quemado, no había cuerpo, no había huesos, no había nada. Solo, en una de las vigas, todavía caliente, las marcas de unas garras, como si algo se hubiera prendido del techo justo antes de que se cayera. Y en el piso de tierra, las huellas de un animal grande, pero con patas que parecían humanas, huellas que llegaban hasta la puerta y se perdían en el monte. Mi compadre nunca volvió a hablar de su hermana. Solo me dijo, terminando esta historia, mientras se acababa su cerveza: yo no sé qué era mi hermana. Sé que de niña era normal. Sé que algo le pasó en algún momento. O algo cambió. La abuela se llevó la verdad a la tumba. La cantina sigue ahí, en ruinas. Y mi mamá, hasta que se murió, prendía velas todos los días por el alma de Lupita. Pero yo creo, hermano, yo creo que mi hermana no tenía alma, no la que se reza. Familia, respira. Sé que el corazón te late rápido después de Doña Lupita. Yo también lo sentí la primera vez que escuché esa historia. Y la segunda. Y todavía, cada vez que la repito, se me eriza la nuca. Pero quiero que sepas una cosa: estás aquí, conmigo. Estamos juntos en esta noche. Las luces de tu casa, la pantalla enfrente de ti, el aire que respiras, todo eso es real. Y todo eso te protege. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. Y de verdad quiero que lo pienses. ¿Alguna vez sentiste que alguien que amas, tu pareja, tu hermana, tu tía, tu prima, guardaba algo, esa corazonada en el estómago que no podías explicar? Esa noche que te quedaste viendo el techo, preguntándote por qué te sentías raro al lado de alguien que decía quererte. Si te ha pasado, cuéntanos en los comentarios. No te quedes con eso. Familia, la intuición es lo que nos heredaron nuestras abuelas para protegernos. Y a veces el simple hecho de escribirlo, de leerlo, de saber que no estás solo, ayuda. Gracias por seguir aquí hasta el minuto 22. Familia, sé que la noche es larga. Sé que hay quien escucha esto manejando un camión por una carretera vacía. Hay quien lo escucha cuidando un hospital. Hay quien lo escucha acostado en una recámara prestada en una ciudad que no es la suya. A todos ustedes, gracias. Y ahora, si me lo permites, viene la historia más difícil de la noche. La historia que le da nombre a este episodio. La historia de Don Ramiro. La que me contó él mismo, frente a un café, en la Ciudad de México. Acomódense. Cierra los ojos otra vez. Vamos al rancho de Apizaco, en Tlaxcala, en el verano de 1989. A don Ramiro lo conocí hace 4 años. Como ya les dije, en una cafetería de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Yo estaba escribiendo en mi laptop. Él estaba en la mesa de al lado, tomándose un café americano. Tenía como 60 años, el pelo blanco, las manos grandes de alguien que había trabajado el campo toda la vida. Llevaba colgado al cuello un escapulario de la Virgen del Carmen. Viejo, gastado, pero limpio. No sé por qué empezamos a platicar. Él me preguntó qué escribía. Le dije que historias de terror. Él se sonrió un poquito, sin enseñar los dientes, y me dijo: joven, si me invitas otro café, te cuento una de verdad. Lo invité al café y me contó esto. En 1989, don Ramiro tenía 28 años. Acababa de perder a su papá, que era ferrocarrilero en Tlaxcala. Como herencia le dejó un rancho pequeño en las afueras de Apizaco, 10 hectáreas de tierra, una casa de adobe, un corral, 2 vacas, un caballo viejo. No era riqueza, pero era algo
y don Ramiro decidió irse a vivir ahí, dejando el trabajo que tenía en una fábrica de la Ciudad de México para empezar de nuevo en el campo. Llegó a Apizaco en mayo. Empezó a arreglar la casa, a poner cercas, a sembrar maíz. Y en julio, en la feria del pueblo, esas ferias chicas que se hacen para el santo patrón, conoció a María. María tenía 23 años. Vivía a 3 ranchos de distancia, con su abuela. Sus papás se habían muerto cuando ella tenía 9 años. La mamá de una enfermedad, el papá en un accidente. Eso decía la gente. La abuela se llamaba Doña Petra. Era muy vieja y casi no salía de su casa. La gente del pueblo respetaba a Doña Petra, pero también don Ramiro me lo dijo mucho tiempo después. La evitaba. María era diferente. María era... Y don Ramiro me lo dijo con esa voz que tienen los hombres cuando recuerdan a alguien que de verdad amaron. La mosquita más dulce de todo Apizaco. Bajita, delgada, con el pelo castaño hasta los hombros y unos ojos que se reían antes que la boca. Sabía cocinar, sabía rezar, sabía cantar las canciones viejas. En la feria, cuando don Ramiro la sacó a bailar, ella le pisó 2 veces, se rió de sí misma y le dijo: «Perdóneme, joven, soy muy torpe». Esa misma noche, don Ramiro le dijo a su mejor amigo compadre: «Yo me caso con esa». Y se casaron 8 meses después, en la iglesia de Apizaco, con el cura del pueblo, con todos los vecinos. Doña Petra, la abuela, vino a la boda en una silla de ruedas. Don Ramiro me dijo, era la primera vez en años que esa señora salía de su casa. Bendijo a María en plena ceremonia. Y después se quedó callada toda la fiesta. Yo en ese momento pensé que era de la edad, que estaba cansada. Después entendí otra cosa. María se mudó al rancho de don Ramiro y empezaron una vida normal. Sembraban, cuidaban a las vacas, iban a misa los domingos. María cocinaba mole los días de fiesta. Reía mucho. Don Ramiro me dijo que esos primeros meses fueron los más felices de su vida. Un año después, María quedó embarazada y en marzo de 1990 nació Lucía. Lucía era una niña tranquila. Don Ramiro me la describió chiquita, pelo castaño como su mamá, ojos cafés como los de él, una risa fácil. Aprendió a caminar a los 11 meses. Empezó a hablar a los 18. María la adoraba. Don Ramiro decía, yo nunca había visto a una madre así. Joven, María estaba pendiente de Lucía cada segundo del día. Bañarla, peinarla, contarle cuentos, dormirla cantando. Yo le decía a mi vida, descansa, déjame yo cargarla un rato. Y María me decía, no, mi amor, déjame disfrutarla. Es tan chiquita todavía. Cuando Lucía tenía 2 años, las cosas seguían bien. Cuando tenía 2 años y medio, todavía bien. Cuando cumplió 3 años, eso fue en marzo de 1993. Empezó. La primera vez que pasó, don Ramiro me dijo. Él se despertó como a las 6 de la mañana. María dormía a su lado, profundamente. Don Ramiro se levantó al baño, pasando por el cuarto de Lucía. Vio la puerta abierta, la cama vacía. Bajó corriendo. Lucía no estaba en la cocina, no estaba en la sala. Salió al patio, y ahí estaba. Lucía estaba sentada en el suelo del corral, en camisón blanco, descalza, sin mudas. Estaba sentada en el centro del patio, con las piernas cruzadas, las manos en el regazo. Sus ojos estaban abiertos, pero no enfocaban. Hizo piel.
Don Ramiro me dijo esto con la mandíbula apretada. Su piel estaba blanca, no pálida, blanca, como si no tuviera sangre. Don Ramiro corrió, la cargó, le tocó la frente, las manos, los pies, fría, helada, pero respiraba. Y cuando él le habló, Lucía, mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Cómo bajaste? Ella parpadeó 2 veces, lo miró, y de pronto sus ojos se enfocaron y se puso a llorar, como cualquier niña asustada que se despierta donde no debería estar. Don Ramiro la subió a la casa. María apareció en la puerta de la recámara, despeinada, asustada. ¿Qué pasó? Mi amor, don Ramiro le contó. María lo escuchó con la cara muy seria, y después de un silencio largo, dijo: ay, mi amor, está caminando dormida. A mí también me pasaba de chiquita. No te preocupes, es normal en su edad. Sonaba lógico, sonaba algo que diría una mamá tranquila. Don Ramiro le creyó, pero pasó otra vez. 4 días después, Lucía amaneció en el corral, otra vez sentada en el mismo lugar, otra vez fría, otra vez con la piel demasiado blanca. Y siguió pasando, 3, 4 veces por semana. Don Ramiro empezó a notar cosas. Lucía estaba bajando de peso. Sus mejillas se hundían. Sus labios estaban siempre un poco morados, como cuando los niños tienen frío. Comía menos, dormía más, pero también, y esto le aterró a don Ramiro, Lucía empezó a hablar dormida, en un idioma que él no conocía. Don Ramiro me dijo: joven, yo había escuchado náhuatl toda mi vida en Tlaxcala. No era náhuatl, era otra cosa, era más viejo, eran sonidos guturales, casi como gruñidos suaves, y mi hija de 3 años los repetía dormida, hablando con algo que no estaba ahí. Don Ramiro la llevó al doctor del pueblo. El doctor revisó a Lucía, le hizo análisis, le dijo: está un poco anémica, eso es todo, denle de comer más carne, más verduras verdes, va a estar bien. Y le recetó hierro en jarabe, pero Lucía no mejoraba, empeoraba. Una noche, don Ramiro le dijo a María: mi amor, voy a poner un seguro en la puerta del cuarto de Lucía, para que no salga. Y María, la mosquita más dulce de Apizaco, la mamá más cariñosa que él había conocido, se le quedó viendo en silencio, por 2 segundos, 3, sin parpadear, y después dijo, con una voz que don Ramiro no había escuchado antes: Ramiro, no le ponga seguro. La niña necesita respirar. Don Ramiro me dijo: esa fue la primera vez, en 4 años de matrimonio, que mi esposa me habló así, como si yo fuera un extraño, como si yo le estuviera haciendo daño a alguien que ella estaba protegiendo. Y me dolió, pero también me dio miedo. Y los maridos buenos no se dejan dar miedo por su mujer. Y yo le di mi amor. Es por su seguridad. Va a ser por una semana, mientras pasa el sonambulismo. María no contestó. Isa enojé. Durmió de espaldas a él. Don Ramiro puso el seguro al día siguiente. Esa misma madrugada, Lucía amaneció en el corral. El seguro estaba abierto, sin forzar, como si alguien hubiera tenido la llave, y solo había una llave, y estaba en el bolsillo del pantalón de don Ramiro, que él colgaba cada noche en el respaldo de la silla, al lado de su cama. Esa mañana, don Ramiro confrontó a María en la cocina. Mi amor, le dijo, tú abriste el seguro anoche. María estaba haciendo café. No volteó. Siguió moviendo la cuchara en la olla, con el mismo movimiento circular, sin acelerar, sin detenerse. No, Ramiro, ¿por qué iba a abrirlo?
porque alguien lo abrió y la llave la tengo yo. María se rió, una risita suave. Ya sin pena. Mi amor. Ay, la niña lo abrió. Ya te di. Camina dormida. Los niños sonámbulos hacen cosas que parecen imposibles. Le pasaba a mi mamá también. Según mi abuela, María, Lucía, tiene 3 años. No alcanza el seguro, ni parada en una silla. María dejó de mover la cuchara, lentamente. Volteó, le sonrió. Entonces fui yo. Mi amor, sin acordarme. Tal vez yo también camino dormida. ¿Quieres que duerma con seguro yo también? Don Ramiro me dijo joven. En ese momento yo entendí que mi esposa me estaba mintiendo, pero también entendí que confrontarla no iba a servir de nada, porque ella iba a mentir mejor cada vez. Lo vi en sus ojos. Eran los ojos de María, pero atrás de ellos había alguien que no era María, y ese alguien me estaba midiendo, calculando. Don Ramiro no dijo nada más. Se tomó el café, salió a trabajar el campo. Esa noche puso un candado, uno de esos grandes, de los que se ponen en las puertas de los corrales, con su propia llave. La llave la metió en una caja en su buró, con seguro, y se acostó, pero no durmió. Se quedó viendo el techo. A las 2:30 de la madrugada, sintió que María se movía a su lado. María se sentó en la cama, despacio, sin hacer ruido. Don Ramiro cerró los ojos. Respiró parejo, como si durmiera. María se quedó sentada en la cama unos segundos. Don Ramiro la escuchó respirar. La respiración era pareja, pero después, y esto don Ramiro me lo dijo, bajando la voz, como si lo siguiera escuchando, la respiración de María cambió. Se hizo más lenta, más profunda, y entre cada respiración hubo un sonido pequeño, como un clic suave, como cuando algo se desencaja despacito. María se levantó, caminó hacia la puerta. No abrió la puerta. La puerta estaba cerrada, pero el cuarto se llenó de un olor. Don Ramiro me dijo, olía a tierra mojada y a sangre vieja, no a sangre fresca. Joven, a sangre que llevaba mucho tiempo seca, y de pronto se humedeció. Es difícil de explicar. Era un olor que yo no había olido en mi vida, y que no he vuelto a oler. Gracias a Dios. Y entonces don Ramiro escuchó algo que rompió todo. Escuchó el candado del cuarto de Lucía abriéndose. Clic. Limpio, como si alguien le hubiera puesto la llave. Don Ramiro abrió los ojos. María no estaba en el cuarto. La puerta del cuarto seguía cerrada. Don Ramiro me contó esta parte despacio. Joven, muy despacio. Y voy a contártela igual de despacio. Porque cada detalle importa. Porque es la verdad, y la verdad merece respeto. Don Ramiro se levantó de la cama. Sin hacer ruido, caminó al pasillo. Descalzo. La casa estaba en silencio absoluto. No se escuchaban los grillos afuera. No se escuchaba el caballo viejo respirando en el establo. Nada. La puerta del cuarto de Lucía estaba abierta. El candado estaba colgando del picaporte. Abierto, sin daño. Lucía no estaba en la cama. Don Ramiro caminó al patio. La luna esa noche era llena. Iluminaba el corral como si fuera de día, pero con esa luz fría que no tiene la luz del sol. Y en el centro del patio había un círculo de ceniza, como de 40 centímetros de diámetro. Estaba ahí, perfectamente trazado, como si alguien lo hubiera dibujado con un compás. Don Ramiro juraba que ese círculo no estaba durante el día. Lo había barrido él mismo en la tarde. En el centro del círculo de ceniza estaba Lucía, acostada, boca arriba, los brazos extendidos hacia los lados, formando una cruz, en camisón blanco, los ojos cerrados, y junto a ella, parada,
estaba María. María estaba descalza. Tenía puesto el camisón, pero algo no estaba bien con su silueta. Don Ramiro, me dijo joven. Mi esposa medía 1,58 m. La mujer que estaba ahí parada al lado de mi hija era más alta. No mucho más alta, como 10, 15 centímetros más, y los hombros estaban más anchos. María, la cosa que parecía María, extendió los brazos hacia los lados, despacio, como si estuviera estirándose, y entonces su piel cambió. Don Ramiro me dijo que es imposible describir lo que vio, que no hay palabras buenas, pero lo intentó. Me dio. La piel de mi esposa se puso blanca, pero no blanca como la piel pálida, blanca como la cal, como si se hubiera pintado, pero más profundo, y al mismo tiempo, sus brazos, los brazos, joven, los brazos empezaron a llenarse de algo, de plumas blancas, finas, muy chiquitas al principio, pero crecieron rápido, en unos segundos. Los brazos de mi esposa ya no eran brazos, eran alas. Don Ramiro estaba congelado en la puerta del patio. No podía moverse, no podía hablar, no podía hacer nada. Me dijo, yo creo que algo en mi cuerpo sabía que sí me movía. Si hacía un ruido, esa cosa iba a voltear a verme, y yo no quería que esa cosa volteara a verme. La cosa que había sido María dio un brinco, no un salto, un brinco corto, hacia arriba, y se elevó. Sus alas se abrieron. Don Ramiro me dijo que tenían como 3 metros de envergadura abiertas, y se transformó en su totalidad, lo que estaba parado en el corral, junto al cuerpo de Lucía. Era una lechuza blanca, una lechuza enorme, del tamaño de un perro grande, con la cara redonda, los ojos negros, sin pupilas, completamente negros, brillando con la luz de la luna. La lechuza levantó vuelo, se elevó como 10 metros, voló en círculo sobre Lucía, 3 vueltas, despacio, sin batir las alas casi, como si planeara, y a la tercera vuelta, bajó, se posó al lado del cuerpo de Lucía, y inclinó la cabeza hacia la niña. Don Ramiro me dijo joven. En ese momento yo me iba a desmayar, pero no me desmayé, porque yo sabía que si me desmayaba, esa cosa se iba a llevar a mi hija, y yo, aunque sea muerto, no iba a permitirlo. La lechuza acercó el pico al cuello de Lucía, lo posó ahí, no la mordió, la tocó, como un beso, y Lucía, don Ramiro lo juraba, Lucía suspiró, en su sueño, un suspiro contento, como si reconociera ese contacto. La lechuza se quedó así por 1 minuto. Todas dos. Don Ramiro no pudo medir el tiempo. Después, la lechuza levantó la cabeza, miró al cielo, ídolo, voló hacia el monte, hacia el este, donde la luna empezaba a bajar. Don Ramiro se quedó en la puerta del patio, sin moverse, por mucho tiempo. Cuando por fin pudo caminar, fue hacia Lucía. La cargó. Estaba viva, estaba dormida, estaba helada, pero respiraba. La metió en su cuarto, cerró el candado, se metió en su propia cama y esperó. Como a las 5:30 de la madrugada, escuchó la puerta del baño abrirse, escuchó el agua corriendo en el lavabo, escuchó a María lavándose la cara. María entró al cuarto en camisón, se metió a la cama. Don Ramiro estaba acostado de espaldas a ella. Sintió que María se acomodó, sintió su respiración pareja, dulce, casi inmediata, como si estuviera dormida, pero también, y esto don Ramiro me lo dijo cerrando los ojos, también olió algo en el aliento de María cuando ella se acostó.
Olía a sangre, solo un poquito, solo el rastro, pero sangre. Don Ramiro no se movió, no respiró fuerte, no hizo nada. Esperó a que amaneciera. A las 6:30 de la mañana, don Ramiro se levantó, le dio un beso a María en la frente. María, dormida, sonrió, como siempre, la mosquita más dulce del rancho. Don Ramiro fue al cuarto de Lucía, la cargó. Lucía estaba pálida, exhausta, pero respiraba. Don Ramiro la envolvió en una cobija. Tomó una bolsa que tenía guardada, una bolsa que él había preparado 2 semanas antes, sin saber por qué, como una corazonada. Me dio, con dinero, papeles, ropa de él y ropa de Lucía. Cargó a Lucía en el camión viejo. Encendió el motor. María se asomó a la puerta de la casa, en camisón. Mi amor, ¿a dónde vas? Al doctor del pueblo. La niña no se ve bien. Te acompaño. No, mi amor, quédate. Vuelvo al rato. María se quedó parada en la puerta. Don Ramiro la vio en el espejo retrovisor mientras se alejaba. María no entró a la casa. Se quedó ahí, parada, viéndolo irse, hasta que el camión dobló la curva del camino y desapareció. Don Ramiro no fue al doctor. Manejó hasta Apizaco. De Apizaco tomó la carretera a Puebla. De Puebla tomó la carretera a México. Llegó a la Ciudad de México a las 5 de la tarde con su hija de 3 años, envuelta en una cobija, sin un plan, con 3,000 pesos en el bolsillo y con un escapulario de la Virgen del Carmen que su mamá le había puesto cuando hizo la primera comunión. Se hospedó en un hotel barato cerca de la Central del Norte. Le compró agua bendita a una señora afuera de una iglesia. Le puso el escapulario a Lucía, roció el cuarto con agua bendita y esperó que algo pasara. No pasó nada. Esa noche fue la primera, en mucho tiempo, que Lucía durmió de corrido, hasta la mañana. 3 días después, don Ramiro llamó al rancho desde un teléfono público. Contestó María. Su voz era normal, dulce. Le dio. Mi amor, ¿dónde estás? Te he buscado. La gente del pueblo me pregunta. María, ¿tú sabes qué eres? Hubo un silencio largo, tan largo que don Ramiro pensó que se había cortado la llamada. Y después, María, o lo que vivía dentro de María, habló, y su voz ya no era la voz de María. Era una voz más vieja, una voz que sabía cosas. Sí, Ramiro, sé lo que soy. Soy lo que mi madre fue, y lo que mi abuela fue, y lo que la madre de mi abuela fue. Es la sangre, y Lucía es mi sangre. Tú puedes llevártela lejos, puedes esconderla, puedes ponerle todos los escapularios del mundo, pero la sangre la llama, y cuando llegue el momento, la sangre va a despertar, y ella va a buscarme. Don Ramiro me dijo, llorando suavemente. Cuando me contó esto, yo colgué el teléfono. No le contesté. Me fui caminando al hotel y me senté en el borde de la cama, viendo a mi hija dormir, y entendí que la había salvado, pero no por completo, que María tenía razón, que algo en Lucía iba a despertar algún día, y que cuando despertara, yo no iba a poder pararlo. Don Ramiro nunca regresó al rancho de Apizaco. Cambió de nombre, cambió el de Lucía, consiguió papeles nuevos, se hizo de un trabajo como vigilante en una bodega. Lucía creció. Cuando me contó la historia, Lucía tenía 33 años, era abogada, vivía en Monterrey, no estaba casada, no tenía hijos, y yo, joven, me dijo don Ramiro, yo, cada noche de luna llena, escucho el techo, porque
Algunas veces hay una lechuza que se posa ahí. No sé si es Cela. No sé si me encontró. No salgo a verificarlo. Solo rezo. Y le pido a la Virgen que cuando yo me muera, mi hija no oiga lo que tenga que oír. Le pregunté, Lucía sabe. Don Ramiro me dijo, Lucía cree que su mamá se murió cuando ella era chiquita. Eso es lo que le dije. Y eso es lo que ella va a creer hasta el día en que algo cambie. Si cambia. Le pregunté, ¿por qué me cuenta a mí esto? Don Ramiro se quedó callado mucho tiempo. Después, terminándose el café, me dijo, porque uno necesita contarlo. Joven, aunque sea una vez, a alguien, para que quede en algún lado, para que cuando yo me muera, esto no se muera conmigo. Yo guardé la historia y la estoy contando esta noche. Familia, porque don Ramiro tenía razón. Hay cosas que no deben morirse en silencio. Familia, respira. Sé que esta noche fue larga. Sé que la historia de don Ramiro te dejó el corazón apretado. A mí me lo dejó la primera vez que la escuché en esa cafetería de la Roma. Y todavía me lo deja apretado cada vez que la repito. Quiero terminar diciéndote 3 cosas. Antes de despedirnos. Primera, si esta noche tienes una corazonada sobre alguien que amas, alguien que te cuesta entender, alguien que te hace sentir raro a veces, sin que sepas por qué, escúchala. La intuición es lo que nos heredaron nuestras abuelas para protegernos, antes de los doctores, antes de la psicología, antes de internet. Las abuelas nos protegían con corazonadas. Si la tuya te habla, escúchala. Segunda, no todas las mosquitas muertas guardan algo. La mayoría de la gente dulce es dulce de verdad. La mayoría de las suegras calladas son calladas porque son tímidas. La mayoría de las novias que les gusta caminar de noche, simplemente les gusta caminar de noche. No vivas con miedo, vive con atención. Hay diferencia. Y tercera, si en tu familia hay una historia parecida. Una tía que desapareció. Una abuela que se persignaba 3 veces antes de hablar de su mamá. Una prima que se fue del rancho sin decir adiós. Déjala en los comentarios. La familia Sombras lee, y a veces leerlo en otra voz ayuda a entender la propia. La próxima semana entramos en otra esquina oscura del rancho. Esta vez las cocinas viejas, las cocinas que nuestras abuelas tenían, con el comal de barro, con los rezos pegados en la pared, con el olor a copal y a humo, y lo que se cocinaba en esas cocinas cuando nadie miraba. Mujeres del rancho, volumen 2. Te espero el viernes. Que descansen tranquilos. Familia, que esta noche sus sueños estén bajo la protección de los escapularios de la abuela y del agua bendita que tienen guardada en la repisa más alta de la cocina. Que duerman como duerme un niño bueno, sin saber que hay cosas afuera. Soy su amigo de la noche. Y hasta el próximo viernes. Los abrazo.